Buenas tardes, profesores, compañeros e invitados. Mi nombre es Luis Núñez y junto con mis compañeros Daniel Retamal y Barla Bareto les presentaremos nuestra propuesta de innovación para la introducción de los sistemas de ecuaciones lineales desde su representación gráfica con el uso de TIC, como usted puede ver en pantalla, dirigida por los profesores Alejandro Cabrera y Carolina Guerrero. En nuestra presentación abordaremos los siguientes puntos: antecedentes, problemática, marco teórico y metodología utilizada en nuestro trabajo, propuesta y posterior análisis y resultados tras su implementación, y las conclusiones y nuestra respuesta a la pregunta de investigación. Estos son algunos de los antecedentes que nosotros vamos a mencionar que darán fundamento a nuestra problemática, donde en primer lugar encontramos que en el currículum nacional los planes y programas proponen la enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales desde ahora en adelante CEL, desde su definición y sin el uso de recursos tecnológicos, donde en esta última línea mencionada existen evidencias e investigaciones como Claro 2010, que habla del impacto positivo y beneficioso que significa la implementación de las TIC en la enseñanza, principalmente en tres aspectos que son la motivación, la habilitación digital y desarrollo de habilidades como lo puede ser la resolución de problemas. También en particular las TICs en matemáticas vienen a aportar herramientas en el sistema de representación y así reforzar el objeto que se estudia mediante la presentación dinámica e interactiva al estudiante. También, y por otra parte, tuvimos en consideración las dificultades en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales investigados por Bosale y García en 2015, donde evidencia la existencia de una falta de verificación de los resultados obtenidos y la falta de correspondencia entre las soluciones. Además, otras investigaciones consultadas para nuestro trabajo fueron Campos 2017 y Peña 2019, quienes señalan que los estudiantes presentan en su mayoría un pensamiento analítico aritmético al momento de abordar los sistemas de ecuaciones lineales y además presentan dificultades para transitar entre la representación gráfica de los sistemas de ecuaciones lineales hacia lo aritmético y hacia lo estructural. Además, las demás investigaciones mencionadas aquí en la plantilla de trabajo presentan evidencia del beneficio de la implementación de las TICs, principalmente en la enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales. Teniendo esto en consideración, entonces, tenemos lo siguiente que justifica nuestra problemática. En primer lugar, tenemos las dificultades que presentan los estudiantes al transitar desde la representación gráfica, su predominio en el pensamiento analítico aritmético y finalmente que las TICs evidencian un beneficio en la enseñanza de la CEL, pero el currículum nacional no lo propone o no evidencia su uso. Entonces, con estos antecedentes, nace nuestra pregunta de investigación: ¿qué tipo de relación establecen los alumnos entre la representación gráfica y algebraica de un CEL al introducir el concepto por medio de la visualización gráfica en GeoGebra? Entonces, nuestro objetivo, finalmente, de nuestro trabajo será analizar el tipo de relación gráfica algebraica de un CEL mediante el tránsito de los modos de pensar en alumnos de primera media. A tener en consideración igualmente es la modificación bajo el contexto nacional actual, debido a que por la pandemia que estamos viviendo, la implementación de nuestro trabajo fue a través de la plataforma Zoom, conjuntamente con GeoGebra Grupos, plataformas ambas online y gratuitas. El marco teórico utilizado fue el de modos de pensamiento, un marco cognitivo expuesto por Anna Sierpinska. Este establece que existen tres modos de pensar, denominados sintético geométrico, analítico aritmético y analítico estructural, los que llamaremos desde ahora como SG, AA y AE, respectivamente. El tránsito entre estos modos de pensar da una comprensión más completa al alumno sobre el objeto matemático. Escogimos este marco en primer lugar porque tiene su origen en el estudio del álgebra lineal. Dado que la pregunta de investigación apunta a la relación gráfica algebraica, es necesario un análisis cognitivo, y con esta teoría es posible distinguir con claridad cómo se manifiesta cada modo de pensar. Respecto de los sistemas de ecuaciones lineales, los modos de pensar se caracterizan de la siguiente forma. El alumno se ubica en un pensamiento SG al pensar mediante las rectas y los puntos que conforman el sistema. El pensamiento AA se refiere al trabajo algebraico, es decir, desde las ecuaciones, en cuanto a la evaluación de puntos y a los métodos de resolución. Por último, el AE es pensar en base a propiedades o caracterizaciones axiomáticas. Nuestra investigación es de corte cualitativo e interpretativo, realizada a 6 estudiantes de primero medio,
del Colegio Leonardo da Vinci de Yay. Los datos se recogen mediante el applet de GeoGebra y el registro audiovisual. Además, se hará un análisis documental de respuestas e imágenes, en contraste con el análisis a priori. Como metodología de investigación, se utilizó la ingeniería didáctica de Artigue. En la primera fase, se investigó el objeto matemático y el uso de TIC en su enseñanza, además de investigaciones que los involucran a ambos. La segunda fase fue la del diseño de la propuesta y el análisis a priori, identificando posibles respuestas, estrategias, dificultades y errores, incluyendo además en los tránsitos que esperamos inducir en cada pregunta. La tercera fase de aquella es la que implementamos la propuesta por medio de la plataforma Zoom. Hubo algunos problemas de conexión por parte de los estudiantes, porque las sesiones iniciaron con retraso y se extendieron más de lo esperado. Cada clase fue videograbada y luego transcrita en la siguiente tabla, en donde aparece la respuesta ingresada en el applet GeoGebra, la respuesta o diálogo del audio y alguna otra consideración importante. En la cuarta fase se analizan las respuestas comparando la transcripción con el análisis a priori, completando la siguiente tabla, en donde se describe el contraste entre ambos, especificando los modos de pensar y los tránsitos evidenciados. Dada nuestra problemática, proponemos una secuencia de enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales, donde se introduzca el concepto mediante su representación gráfica, con preguntas guiadas a generar tránsito entre los modos de pensar. En cada clase se trabaja en parejas, en subsalas de Zoom. En la primera sesión se activan los conocimientos previos. Luego se presenta un cel con solución única. Las preguntas inducirán al alumno a relacionar el punto de intersección con las coordenadas que, evaluadas, satisfacen ambas ecuaciones. Para finalizar, se pasa a la institucionalización por medio de la definición y la ejemplificación con la actividad anterior, para posteriormente cerrar con un focus group con preguntas destinadas a la comprensión del objeto en este primer acercamiento. Después tenemos la segunda sesión. Comenzamos con la activación de conocimientos previos, donde se muestra la actividad de la clase anterior. Luego, se trabaja con la manipulación de parámetros, comenzando con el siguiente sistema, modificándolo a rectas coincidentes y luego a paralelas, donde las preguntas estaban destinadas a reconocer el tipo de solución por medio de la representación gráfica e identificar las propiedades de las ecuaciones que generan este tipo de rectas. Posteriormente, se les pide definir un nuevo sistema para observar si existe tránsito SG-AE. Luego, se institucionalizan los CEL, con todos sus tipos de solución, para pasar a la actividad final, que tiene como propósito que el alumno comprenda que la solución del sistema es aquel o aquellos puntos que todas las rectas comparten. Se termina con un focus group centrado en esta última actividad. En el análisis a posteriori, identificamos los modos de pensar y los tránsitos entre ellos observados en los estudiantes. Esta actividad corresponde a la segunda de la primera sesión. Mediante la evaluación de los 3 puntos en ambas ecuaciones, los alumnos responden que les da un resultado falso, ya que los puntos no coinciden con las rectas a excepción del menos 4,2, que es un punto de encuentro entre las rectas, y al evaluarlo en ambas ecuaciones dará un resultado correcto. Ellos transitan entre los modos de pensamiento sintético-geométrico y analítico-estructural, ya que identifican el punto de intersección como aquel que satisface a ambas ecuaciones. En la segunda sesión, se les pide definir un sistema de ecuaciones lineales de solución única. La estrategia que utilizaron fue mover los parámetros para lograr un punto de intersección conveniente. Se puede evidenciar el tránsito sintético-geométrico a analítico-aritmético cuando los alumnos toman este punto de evaluación y lo evalúan en ambas ecuaciones para verificar que es la solución del sistema. También podemos ver un pensamiento sintético-geométrico desde otro punto de vista, que es el dibujo que forman las rectas, que la alumna identifica o menciona como X. Esta actividad y 2 más son las centrales de nuestra propuesta. Luego de esas son las siguientes, en que los alumnos manipulan los parámetros mediante la indicación del profesor para obtener rectas coincidentes y rectas paralelas. En este caso hablaré sobre los resultados de las rectas coincidentes. Los alumnos, mediante GeoGebra, pueden visualizar que las rectas se superponen, por lo que por medio de la observación pueden identificar la solución del sistema.
Con esto responden que las rectas están una encima de la otra o que las rectas, al ser infinitas, darán infinitas soluciones, transitando o ubicándose en un modo sintético geométrico. Luego, al pedirles que observen las ecuaciones y qué relación tienen, ellos transitan de forma sintética geométrica a analítica estructural, ya que identifican que una ecuación es múltiple de la otra para generar rectas coincidentes. Se puede observar en la respuesta del alumno 6. Dice que cuando las soluciones son infinitas, los tres numeritos coinciden, pero las que tienen un punto en específico no tienen relación, haciendo una comparación entre los sistemas con solución única e infinita. También podemos observar este tránsito en el sistema creado por el alumno 2, donde define primero una ecuación y luego las otras tres múltiplos de la primera para verificar que se generan rectas coincidentes. A modo de síntesis, creamos la siguiente tabla, donde se muestran los modos de pensar y los tránsitos que hubieron en estas clases. Por ejemplo, acá se ubican en un modo sintético geométrico porque identifican el punto como la intersección de las rectas. También se da cuenta de algunos tránsitos, por ejemplo, entre el modo de pensar sintético geométrico y el analítico estructural, ya que definen el sistema con ciertas relaciones para obtener ciertas rectas, es decir, se fijan en las características de los coeficientes y definen de esta forma las ecuaciones para generar rectas coincidentes o paralelas. Retomando la pregunta de investigación, los tipos de relaciones que se establecieron en la implementación de nuestra propuesta están basados en los modos de pensar y los tránsitos entre ellos. Por ejemplo, relacionan la intersección en un punto, en todos o en ninguno, con el conjunto solución del sistema. Además, relacionan la solución algebraica con la pertenencia de este punto a las rectas, es decir, a ambas rectas. Además, identifican el punto de intersección como aquel que satisface ambas ecuaciones. También relacionan los coeficientes de las ecuaciones con el tipo de rectas que éstas generan y definen los sistemas con estas características para generar ese tipo de rectas. Los tránsitos que más se evidenciaron en las implementaciones fueron entre el modo sintético geométrico a analítico aritmético y sintético geométrico a analítico estructural en ambas direcciones. Esta propuesta aborda el problema ya que ayuda a disminuir la dificultad que tienen los alumnos para trabajar en la parte gráfica y transitar desde ella a la forma algebraica o estructural. Luego de este trabajo de investigación, podemos llegar a algunas conclusiones. Como potencialidad, la propuesta puede implementarse de forma presencial y online. También se evidencia que el introducir los CEL mediante la representación gráfica facilita la comprensión del objeto y del concepto de solución de un sistema. Además, promueve la alfabetización digital y desarrollo de destrezas. Dentro de las debilidades que se presentaron al momento de implementar nuestra propuesta, nosotros destacamos y mencionamos las siguientes tres. En primer lugar, imprevistos no contemplados, los cuales consideran los problemas que tuvieron ciertos alumnos al momento de ingresar a las sesiones y de comenzar estas sesiones, lo cual repercutió directamente en el tiempo de estas, alargándola más de lo previsto. En segundo lugar, los conocimientos previos de los estudiantes, ya que ellos, al no tener claro el concepto de ecuación lineal, esto generó dificultades en la primera instancia y en la primera parte de nuestra actividad. Y finalmente, sobre el trabajo online, debido a que este no permite un monitoreo correcto del trabajo que están realizando los estudiantes, lo cual también impide a nosotros realizar preguntas de evolución acorde a lo que ellos están haciendo. Y también nos impide recopilar información respecto a su corporalidad o emocionalidad en el momento, lo cual para nuestro trabajo como docentes es de vital importancia. La propuesta puede aportar en varios aspectos. Primero, el currículum, ya que está basado en TIC y facilita la comprensión desde la visualización gráfica. Además, permite visualizar y comprender el concepto de solución. Induce los tránsitos entre los modos SGAA y SGAE para una comprensión articulada del concepto. También sirve para justificar, en una clase posterior, el método de reducción, ya que el alumno puede visualizar que al multiplicar una recta por un valor conveniente, se genera la misma recta, sin interferir en la solución del sistema. Proponemos, para una clase posterior, complementar esta actividad con la enseñanza de los métodos de resolución desde su representación gráfica, en particular el método de reducción. Estos son los referentes consultados y bajo los cuales fundamentamos nuestra propuesta. Por su atención, muchas gracias.